Buenas noches. El objetivo de este video es poder explicar un poquito las operaciones básicas sobre una tabla, recordando lo que necesitamos para la asignatura de consulta de base de datos. Esta semana tuvimos nuestras primeras sesiones donde aprendimos a recuperar información de la base de datos, pero estamos asumiendo que de la asignatura anterior yo ya sé insertar, actualizar y eliminar. Así que, como les había dicho, este video es para poder recordar un poquito cómo es que se inserta, se actualiza y se elimina registros de una tabla. Tengo el resumen aquí donde establezco cuáles son las operaciones que escribí mal actualizar. Ahí sí, las operaciones básicas sobre los registros de una tabla. Puedo insertar registros, puedo actualizar registros, puedo eliminar registros y en el contexto de nuestra nueva asignatura puedo recuperar registros, que son las 4 operaciones básicas sobre los registros de una tabla. Entonces, vamos a partir por lo básico que ya traía de la asignatura anterior y luego vamos a considerar eso para poder aprender o recordar lo que habíamos visto esta semana para recuperar registros de esta tabla. Para el ejemplo, les voy a dejar el script en la descripción del video. Estoy usando la tabla cliente que tiene 4 campos: el ID, el first name, last name, birthday, cuyos tipos de datos son varchar para el caso del nombre y el apellido. El ID es un número y la fecha de nacimiento es obviamente de tipo date. Entonces tengo una combinación de campos de distinto tipo para representar a un cliente en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un registro en la tabla, vamos a actualizar un registro en la tabla y vamos a eliminar un registro en la tabla en primera instancia para recordar cuál es la sintaxis de estas 3 sentencias SQL. Recordarles antes de comenzar que cada acción que yo quiera hacer, en este caso, sobre la tabla que está descrita gramaticalmente como insertar, actualizar y eliminar, tiene su contraparte. Siempre se tienen que preguntar cuál es la sentencia en un lenguaje X para hacer tal o cual tarea que yo estoy entendiendo en un lenguaje natural. En este caso, ¿cuál es la sentencia de SQL que me permite a mí insertar, incorporar, agregar, como quiera llamarle, un registro a la tabla? ¿Cuál es la sentencia que me permite cambiar, actualizar, modificar? Son sinónimos. Un registro en la tabla. Update. ¿Cuál es la sentencia que me permite eliminar, borrar, desestimar, lo que sea, un registro en la tabla? El delete. Entonces siempre tienen que buscar, independiente del lenguaje en el que esté, la idea que usted quiera resolver, la tarea que usted quiera resolver y luego decir, el lenguaje X me ayuda, esta es la sintaxis para, ¿ya? SQL tiene una característica que es bastante simplista en el sentido de que hay una sentencia para cada cosa, ya no es un lenguaje como más acostumbrado, digamos, a lo que ustedes habían visto en Python o en C, dependiendo de la formación que tengan, ¿ya? Así que en este caso es más declarativo. Entonces, insertar un nuevo registro en la tabla. Para eso, ya lo dijimos, ¿cierto? La palabra reservada o la sentencia es el insert. El insert por sintaxis, hay reglas sintácticas en todos los lenguajes. Dice, debes establecer el insert, luego debes poner el nombre de la tabla, el intro, perdón, y luego el nombre de la tabla donde quieres insertar este nuevo registro. Entonces vamos a poner la tabla cliente. Eso es lo básico. Insert obligatoriamente, intro obligatoriamente, el nombre de la tabla obligatoriamente. ¿Ya? Por ahí partes. Entonces luego le vas a indicar con la palabra reservada values cuáles son los valores que quieres insertar. El insert tiene 2 opciones de ejecución, ¿ya? Esta es la que más me gusta a mí, que un poquito tiene la dependencia porque aquí yo le voy a ingresar los valores, pero tengo que recordar el orden en el que aparecen en la tabla, en términos de los campos. Me remito a la tabla. Entonces en este caso, la estructura de la tabla dice que debo primero indicar el ID, luego el first name, luego el last name y luego el birthday. Entonces, en ese orden, yo debo recordarme de ese orden y establecerle aquí entre los paréntesis del values ese mismo orden de valores, el ID, el first name, el last name y luego la fecha de cumpleaños. Entonces yo voy a insertar un registro cuyo ID quiero que sea 2000, ¿ya? Quiero que el campo que representa el nombre, quiero que sea Dolores. Quiero que el campo que representa el apellido sea Barriga
y quiero que la fecha de nacimiento de este cliente, ¿cierto?, sea el 3 de agosto de 1972, ¿ya? Esa es la inserción de mi nuevo registro. Si yo tomo la tabla cliente aquí, ¿verdad?, me voy a los datos, voy a buscar el registro con ID 2000, ya, por ahora lo voy a hacer así, después voy a usar el select, no hay registro con ID, un cliente con ID 2000, entonces lo voy a ir a insertar. Esta es la sintaxis resumida, me gusta llamarle así, del insert, que ahora después vamos a hacer la extendida. Aquí está, ¿cierto? Voy a correr esa sentencia, la voy a ejecutar, aquí abajo me va a aparecer el resultado de la consulta o de la sentencia SQL y me dice una fila insertada. Voy a la tabla cliente, actualizo y voy a buscar el 2000, el mismo 2000 filtro que tengo aquí, y me aparece Dolores Barriga, cuya fecha de nacimiento es el 3 de agosto de 1972. Ya, perfecto. Listo, logré insertar un registro en la tabla y lo hice con la sintaxis resumida del insert. Yo puedo hacer la misma historia, ¿cierto?, con una versión un poco más extendida, donde yo utilizo el mismo insert into, la tabla. Esto es impajaritable, digamos, en el sentido de que debe ir sí o sí. Y aquí yo puedo indicarle el orden, porque lo quiero cambiar, porque el orden por estructura es ID, first name, last name y birthday, ¿ya? Pero es porque así la tabla fue creada. Si ustedes cuando miren el script de creación de la tabla se van a dar cuenta que el create table está en ese orden, los campos. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo en esta primera versión es respetar ese orden. Pero aquí lo puedo irrespetar. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Lo primero que yo quiero ingresar aquí es el first name. Lo segundo que quiero ingresar es el last name. Lo siguiente que quiero ingresar es el ID y finalmente voy a ingresar el birthday. Entonces aquí tenemos el birthday. Entonces yo estoy alterando el orden en el cual los campos están definidos en la tabla y yo voy a insertar ahora un registro con código 2001, ¿cierto? Le vamos a poner Jerónimo, vamos a poner en mayúscula así para mantener el Jerónimo, no sé, cualquier cosa, Aldunate, no sé por qué me recordé de eso, y la fecha de nacimiento es el 20 de septiembre de 1980, por decir algo, ¿ya? Estoy siguiendo el esquema anterior, pero el único detalle es que al decir eso, 2001, Jerónimo, Aldunate, ¿cierto? Y la fecha, estoy considerando el orden original de la tabla y resulta que aquí yo lo cambié. Entonces, ¿qué debiese hacer? Aquí le vamos a poner Jerónimo, sí, porque si no, no funciona, ¿no? Jerónimo, ahí sí. Entonces, ¿qué debiese hacer? Este que representa el nombre del cliente no debería estar en el segundo parámetro del values, porque yo arriba le estoy indicando que lo primero que yo quiero indicarle es el first name. Entonces lo saco de acá y lo dejo acá. Luego dice, debes establecer el apellido. Ya, ok. Entonces saco el apellido de ahí, del orden que le había puesto, ¿verdad? Y lo pongo acá. Después dice, sabes que ahora deberías poner el año, o sea, perdón, el ID. Listo, el ID está. Y finalmente, después de eso, la fecha. Entonces, esa es la otra variante que yo tengo, aquí me faltó la coma, la otra variante que yo tengo del insert, donde yo puedo, en la primera, la resumida que yo le llamo, asumo, tengo que recordarlo eso sí, el orden de los campos dentro de la tabla, y en la segunda yo lo voy a insertar de acuerdo a como a mí se me dé la gana, ¿ya? Es decir, primero el nombre, luego el apellido, y luego el ID, y finalmente la fecha de cumpleaños. Y ahí usted comprenderá que puedo cambiar todas las posibilidades, digamos, de orden de inserción de los campos. Entonces voy a insertar aquí, voy a ir a checar que efectivamente no tengo a nadie con el 2001 aquí, porque no hay cliente con código 2001, solamente estaba el 2000, no hay nadie con el 2001. Entonces voy a ir a insertar aquí, voy a ejecutar, voy a borrar mi resultado anterior y voy a insertar el 2001. Una fila insertada, entonces voy a la tabla cliente, actualizo, tenía el filtro ya del 2001 y ahí está el registro. Entonces tengo las dos versiones de cómo tratar el insert, ¿ya? La versión resumida, donde yo debo recordar el orden de los campos, y la versión
podríamos decir así como customizada, donde yo le estoy indicando el orden en el que le voy a pasar los campos. Tiene que haber una coherencia. Ya, si aquí yo digo first name, el primer valor del value debería ser el nombre, ya, si no va a ser todo mal, digamos, o le va a insertar todo de forma incorrecta. Entonces, eso sería el insert de. Recordarles que ya la existencia de estos registros está en la tabla. Yo puedo deshacer esa operación, que lo vamos a ver en los siguientes minutos. Por ahora, tengo dos nuevos registros que no están confirmados todavía, lo tengo en la parte como virtual de la tabla, pero están, ya forman parte de, por lo tanto yo puedo actualizarlos. Entonces yo voy a decir aquí que yo quiero actualizar la tabla y voy a actualizar, para no complicarme, los mismos registros que acabo de insertar, perdón. Entonces vamos a actualizar un registro de la tabla, y para actualizar tengo que recordar que la sentencia es la sentencia update. El update me dice, mi sintaxis es update, el nombre de la tabla, en este caso es la tabla cliente, luego estableces la palabra reservada set y aquí tienes que indicarle qué campo quieres cambiar. Le vamos a cambiar la fecha de nacimiento a Dolores Barriga. No nació el 3 de agosto, sino que nació el 30 de junio de 1972. Entonces lo que yo quiero cambiar es el cumpleaños, entonces le pongo el nombre del campo que quiero cambiar, birthday, el igual como operador de asignación, y aquí le voy a indicar el nuevo valor. Entonces le decimos que es el 30 de junio de 1972. Ese es, ¿ya?, la nueva fecha de nacimiento del cliente. El problema es que si yo dejo la sentencia hasta ahí, le va a cambiar a todos los registros de la tabla, que son creo que 1000, ahora serían 1002, a esa fecha de cumpleaños. Yo no quiero eso. Yo quiero que el resto de los clientes mantenga su fecha de cumpleaños. No todos nacieron el 30 de junio de 1972. Entonces, ¿cómo establezco yo o cómo identifico yo el registro puntual, específico en este caso que quiero cambiar? Por el requerimiento dice, cámbiele la fecha de nacimiento al cliente con ID 2000. Lo establezco con la cláusula where, ¿ya?, que forma parte del update, donde ¿cuál es el objetivo del where? El objetivo del where es identificar cuál o cuáles registros son los que están sometidos a esta actualización. Puede ser 0, ningún registro, puede ser 1 o pueden ser muchos, dependiendo de quién cumpla o no cumpla la condición. En este caso, vamos a hacer con el ID 2000, dado que ese campo es la clave primaria, se supone que debería haber uno solo, ¿ya? O sea, se entiende que es la clave primaria, debería haber un solo registro que cumpla con esa condición. Entonces, si te fijas, voy a borrar acá el resultado de la operación anterior y voy a actualizar el 2000. Vamos a ponerle aquí, vamos a filtrar por el 2000 para recordar y comprobar que efectivamente su fecha de nacimiento es el 3 de agosto y que la voy a cambiar por el 30 de junio. Aquí lo voy a visualizar. Ahí está, 3 de agosto de 1972. Entonces yo voy a echar a correr aquí mi sentencia de actualización. Entonces la voy a ejecutar. Aquí me va a decir qué pasó. Me dijo actualicé una fila. Voy a la tabla cliente. Establezco aquí el campo y aquí efectivamente, perdón, el filtro. Y aquí efectivamente la fecha de cumpleaños cambió. Por lo tanto, esta es la forma en que yo tengo de actualizar los registros de una tabla. ¿Cuántos registros se actualicen? Depende de la cantidad de registros que cumplan con la condición que yo establezco en el where. Si el update no lleva las cláusulas where, entonces se va a aplicar el cambio a todos los registros de la tabla, pues hay que tener cuidado con esto. ¿Ya? El insert no tiene condición porque es algo nuevo. En cambio el update sí, porque yo no quiero actualizar, depende del requerimiento obviamente, en este caso a todos los cumpleaños, solo el cumpleaños del 2000. ¿Ya? Entonces ahí está la sintaxis del update. En el where, en la cláusula where, puede ir la combinación de condiciones que a mí se me antoje de acuerdo a lo que me están pidiendo, ¿cierto?, establecer en el requerimiento. Finalmente, para eliminar un registro, ya, eliminar un registro, usamos la sentencia delete, y la sentencia delete tú le debes indicar el nombre de la tabla, delete from, ¿cierto?, el nombre de la tabla que quieres eliminar, de la cual quieres eliminar registros.
Nuevamente el delete, al igual que el update, podría no llevar la sentencia o la cláusula where. En ese caso estaría eliminando el contenido completo de la tabla, es decir, todos los registros, cosa que no es muy razonable si es que ese no fuera el requerimiento. Entonces yo quiero eliminar aquí a un cliente, que es el cliente con el ID 2001, para el otro que había insertado. Acuérdense que inserté 2. Entonces, ¿cómo le digo yo cuál es esa restricción? La sentencia o la cláusula where, donde el ID, que es el campo que está ahí, sea igual al 2001. Voy aquí, establezco el filtro nuevamente, no quiero borrar al 2000, no sé por qué, pero voy a borrar al 2001. Entonces 2001, ahí está, es Jerónimo Aldunate. Entonces voy a ir acá y voy a establecer, voy a borrar aquí el resultado anterior y voy a ejecutar mi sentencia delete. La ejecuto, aquí me va a decir 0 filas borradas, 1 fila borrada, etc. Me dice una fila eliminada. Voy a buscar aquí, voy a aplicar la actualización y ya no hay un 2001 porque lo acabo de eliminar. ¿Ya? Entonces, aquí estoy recordando cómo es que yo puedo eliminar un registro de una tabla, siempre con una condición. En este caso, ¿cierto? Estoy borrando siguiendo el ID, por lo tanto, es un solo registro el eliminado. Interesante es, por ejemplo, pensar que yo voy a borrar el registro 2002. No existe el 2002, en realidad el 2001 tampoco existe ya. Entonces yo voy a borrar lo anterior y quiero aquí demostrarles qué es lo que pasa si no encuentra el registro que yo le estoy pidiendo que elimine. No se complica mucho, la verdad. Lo que hace es decirte que no borró ninguno. 0 filas eliminado, ¿ya? Porque no había nadie que cumpliera con ese requisito, ¿ya? Porque no existe, nunca existió, por lo tanto está bien. Ahora, dependiendo, insisto, de la condición, la cantidad de registros eliminados va a variar porque va a ser la cantidad de registros que cumplan con esa condición. Lo mismo sucede con el update, ¿ya? Esas son las 3 operaciones básicas sobre los registros de una tabla. Inserto, actualizo, elimino, que ustedes traían de la asignatura anterior, de modelamiento de base de datos en el caso de la carrera. Ahora, nosotros en esta asignatura, nuestro objetivo es recuperar información. Ya saben manipular lo básico, los registros de una tabla, ahora les falta recuperar. Y para eso es que está en esta asignatura inscrito en consulta de base de datos, donde, como su nombre lo indica, va a aprender a consultar, a rescatar información de la tabla. De una tabla al principio y de varias después, ¿ya? A medida que vayamos avanzando. Entonces, vamos aquí a rescatar o recuperar, varios sinónimos, recuperar registros de una tabla. Entonces, la única tabla que tengo es la tabla cliente y la sentencia para recuperar es la sentencia select. La sentencia select, al igual que el insert, al igual que el update, al igual que el delete, tiene su sintaxis, tiene su formato, ¿ya? Y la sentencia select está formada por el select en sí, ¿cierto? PC y el from. Y en el from tú debes indicarle la tabla de la cual quieres rescatar información. Entonces, en este select, tú le vas a indicar aquí los campos que quieres rescatar. Puede ser uno, o sea, mínimo uno. 1, 2, 3, el total de campos si quieres, presentes en la tabla. Y aquí yo voy a seleccionar, que son los disponibles, el ID me ayuda en ese caso. Voy a seleccionar el ID y voy a seleccionar el first name. ¿Ya? Entonces, de la tabla cliente. La sentencia, al igual que el update, que el delete y que el insert, termina con un punto y coma. Esa es la forma de decirle, esto hasta aquí llegó nomás. Entonces, ejecuto mi sentencia. Voy a borrar el resultado anterior para no confundir. Lo voy a eliminar con el lapicito y ejecuto el select. Entonces, me va a devolver todos los IDs y todos los first name, ¿cierto?, que están registrados en la tabla. ¿Ya? Son varios, muchos, y aquí yo puedo visualizarlos hacia abajo. Si puedo avanzar aquí, van a estar todos. Porque le estoy pidiendo que seleccione el ID y el first name de la tabla cliente. ¿Qué es lo válido en el select? Cualquier campo que tenga existencia dentro de la tabla cliente. Obviamente, si le pregunto, no sé, por la fecha, por el campo fecha que no existe en la tabla, me va a decir que hay un error, ¿ya? Que es lo que habíamos experimentado en uno de los ejercicios que estábamos resolviendo ese día en clase,
Entonces voy a ejecutar esto aquí y aquí explota en mi cara porque me dice que el campo fecha no existe, identificador no válido. ¿Ya? Claro, si no existe, si la tabla cliente no tiene un campo llamado fecha. Recuerden que a ustedes se les va a entregar el modelo de datos siempre, entonces las tablas vienen preestablecidas, vienen con datos, vienen con campos, obviamente, y deben respetar los nombres que ahí están. Entonces normalmente los errores vienen porque yo me equivoco al escribir el nombre, porque me faltó una letra, porque me sobró una letra, etc. Típicos errores de typo, ¿cierto? Donde yo, solo por escribir mal o por apurete, me sobran o me faltan letras, ¿ya? Así que la claridad ahí está en qué es lo que yo quiero seleccionar, ¿verdad? En términos del requerimiento que me están pidiendo, siempre hay un requerimiento detrás, muchachos, siempre. ¿Ya? Siempre te van a pedir, a ver, el problema es obtener el listado de los clientes indicando el nombre y el apellido, la fecha de nacimiento, etc. ¿Ya? Si yo aquí quisiera poner la fecha de nacimiento, fecha no existe como campo, entonces voy a poner birthday, ahí está, y aquí establecemos el listado de todos los IDs, de todos los first name y de todos los birthday. ¿Ya? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo a darle formato a esa salida, a que aparezcan más bonitos, ¿cierto? Por ejemplo, la fecha, en lugar de que aparezca el número, lo voy a hacer que aparezca el nombre del mes, que los nombres aparezcan en mayúscula, ¿ya? Entonces, son varias las cosas que vamos a ir potenciando a medida que vayamos avanzando. Por ahora, en las sesiones, en la primera sesión de consulta de base de datos, lo que hicimos fue aprender a recuperar. Pasamos por el order by, ¿cierto? Pasamos por varias cosas más que en el siguiente video yo para no extenderme más en voy a explicar aquello, pero el objetivo acá era recordar las operaciones básicas que ya tenían sobre los registros de una tabla y agregarle el select. Lo siguiente es potenciar o conocer las alternativas que yo tengo dentro del select, en términos de concatenación, en términos de darle orden a los registros de la tabla. Eso es, espero que les sirva de algo. Recuerde darle me gusta ahí al video, yo les voy a dejar este mismo código anexo a la descripción del video para que si lo quiere probar o quiere intentar volver a ejecutar esto, tengan los mismos resultados que visualizamos aquí. Eso es todo. Espero que les haya servido de algo y nos vemos en el próximo video ya pensando un poco en especificar un poco más o detallar un poco más el uso de la sentencia select. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.